Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Retomamos el estudio de la unidad didáctica 3 de nuestro curso de Introducción a la Investigación de Operaciones. En esta presentación, concretamente, vamos a hacer una introducción muy somera, muy superficial, sobre la programación por metas, programación por objetivos, si los tomamos como sinónimos. Multiobjetivos o multicriterios son otras denominaciones con las que se suele reconocer a esta técnica de la investigación, a esta rama de la investigación de operaciones. Como habíamos dicho en el alcance, todo nuestro estudio de estos modelos que estamos presentando eh, se analizan principalmente desde el punto de vista de las similitudes y diferencias con el modelo de programación lineal. Con lo cual, quiero dejar claro que la programación por metas puede plantearse como un caso de programación no lineal, como un caso de programación estocástica, como un caso de programación entera, y porque los modelos las dificultades matemáticas que cada modelo implica se pueden combinar. Nosotros, como dije, vamos a hacer una presentación somera y superficial y consecuentemente vamos a adherir a la programación por metas en su versión lineal. Así que vamos a hablar de la programación por metas en el caso lineal. Y como de costumbre, vamos a estudiarla con un ejemplo, pero antes vamos a hacer algunas consideraciones de carácter introductorio. El modelo de decisión de la programación por metas se introdujo muy tempranamente, a continuación de la programación lineal, para intentar superar una dificultad que pronto quedó evidente, que es la representación con modelos matemáticos de aquellos problemas en los cuales hay más de un objetivo relevante y muchas veces no está claro cuál de ellos es el más importante. Esto, ¿por qué lo decimos? Lo decimos porque, si se acuerdan, cuando repasábamos lo que Danzig, el padre de la programación lineal, consideraba sus tres grandes contribuciones a la optimización o a la teoría de la optimización, él incluyó una que estaba relacionada con la función objetivo. Decía que la función objetivo, la noción, la idea de función objetivo para resolver un problema de optimización, la introdujo él, es una de sus contribuciones más relevantes, incluso él mismo, como estoy diciendo, la reconocía como tal, y la función objetivo venía a reemplazar lo que antiguamente se usaba para resolver problemas de decisión y que muchos autores califican como las reglas prácticas o las reglas empíricas. Alguien con autoridad, fruto de su experiencia o de su sabiduría, tenía reglas para tomar decisiones. Muchas veces las reglas ni siquiera eran explícitas, sino tácitas, y los problemas de decisión se resolvían de esa manera. La programación lineal le otorga un rol fundamental a la expresión de los objetivos del problema mediante una función matemática especial dentro del modelo. Es la que se quiere maximizar o la que se quiere minimizar. ¿Sí? Y rápidamente fue evidente que el hecho de tener una sola función objetivo proponía ciertos desafíos de representación para problemas como los que estoy relatando. Hay problemas en la realidad en los cuales hay más de un objetivo, no dos, sino más de uno, sino varios objetivos, este, y el modelo de programación lineal convencional solo podemos representar a uno de ellos. Entonces las primeras respuestas desde el punto de vista de la representación de problemas reales fue que el resto de los objetivos se representaban mediante restricciones. Y ustedes saben que las restricciones se escriben con un lado izquierdo que expresa matemáticamente el grado de cumplimiento, si es que estamos hablando de un objetivo, y en el lado derecho se establece un valor de desempeño para el lado izquierdo. Entonces, había objetivos para los cuales se pedía un desempeño mínimo y el valor mínimo se estipulaba, pero es un mínimo, es un umbral lo que se estipula. Y había otros objetivos para los cuales se estipulaba un valor máximo, un techo,
que la solución debía respetar. Eh, entonces así se representaban. De todas formas, se obtenía lo máximo posible de aquel objetivo que se había seleccionado para estar representado en la función objetivo. La programación por metas, por objetivos o multiobjetivos, lo que propone es un enfoque diferente para esto, porque lo que está anotado en esta diapositiva es bastante clásico y con el otro enfoque no siempre se representa bien, con el enfoque de la programación lineal convencional. Los objetivos son muchas veces contradictorios y lo que se busca como una decisión que ya no podríamos calificar de óptima de manera incuestionable es una solución de compromiso en la que se logren desempeños aceptables, por ejemplo, de todos los objetivos relevantes. Esa es más o menos la idea de la programación por objetivo. Algunos ejemplos ayudarían a clarificarlo. Es típico que un problema planteado desde el punto de vista económico se proponga maximizar las utilidades, ¿sí? Y otra, eh, y otra posibilidad de formulación del problema económico es minimizar el costo de aquello que se está produciendo, ¿no? Esos objetivos son claramente contradictorios, porque si se quieren maximizar las utilidades, los costos van a crecer. Y si se quieren minimizar los costos, las utilidades se van a comprometer. A ese tipo de contradicciones nos referimos con los objetivos, cuando hablamos de objetivos contradictorios. Si los dos son igualmente relevantes, en la programación lineal uno elegía uno, por ejemplo, maximizar las utilidades, y decía, bueno, el costo no debe exceder tal límite, ese es el techo, el valor máximo, no debe exceder tal valor. Este, ese tenía una solución, esa formulación del problema tenía una solución. Para los mismos coeficientes técnicos, el mismo problema se podía expresar, minimizar los costos y producir al menos un cierto nivel de utilidades, ¿sí? Estableciendo un umbral para las utilidades o beneficios económicos. Claramente las dos soluciones no iban a ser iguales y justamente la programación por meta se propone un enfoque diferente para esto. En nuestro campo profesional, en el campo del manejo forestal en particular, hay un ejemplo que es casi paradigmático de este tipo de situaciones en la realidad. Quienes ya están familiarizados con la noción del uso múltiple de los bosques saben que desde hace unos 70, 80 años se le demanda a los bosques la producción de múltiples bienes y servicios y cada uno de esos bienes y servicios que se le demandan a los bosques, y que ahí está anotado que también suele ocurrir con las tierras en general, son contradictorios. Pongamos ejemplo. Si se quiere producir más madera, eso conspirará contra el objetivo de producir menos sedimentos en la salida de la cuenca, o también producir menos forraje y también disponer de más tierra con hábitats apropiados para una especie que está en peligro de extinción compromete el rendimiento económico y también compromete el rendimiento en madera. Entonces los objetivos son contradictorios y puede haber situaciones en las que la misma unidad de manejo forestal le sea demandada que entregue 5, 7, 8 objetivos diferentes, y este es un modelo muy apropiado para comprender bien los alcances del problema y los alcances de las especificaciones, ¿sí? Espero que quede más claro al término de la presentación en qué situaciones va a ser más útil, más apropiado esto, pero en nuestro campo profesional el uso múltiple de los bosques ha sido uno de los problemas más estudiados con la programación por objetivos. Matemáticamente hablando, esta extensión de la programación lineal lo que busca es minimizar desviaciones. Las desviaciones que se buscan minimizar tienen el mismo sentido que tienen las desviaciones que conocemos de estadística, es decir, son la diferencia entre los valores obtenidos u observados y los valores deseados o predichos en el caso de la estadística, o estimados en el caso de la estadística. Acá las metas u objetivos se estipulan de manera cuantitativa, ¿sí?
y lo que se busca es minimizar la desviación con respecto a esa meta estipulada cuantitativamente. ¿Sí? Entonces, la representación matemática de una meta en el problema va a ser mediante una restricción. Y en esa restricción va a haber variables que representen las desviaciones con respecto al cumplimiento de ese objetivo. Va a quedar más claro dentro de unos pocos minutos. Y en todo problema suele haber otro tipo de restricciones más convencionales, que son las que nosotros conocemos, que no son objetivos del problema, sino son restricciones de tipo más convencional. Nosotros en el contexto de la programación por objetivo, ese tipo de restricciones las vamos a llamar físicas. No es un nombre muy feliz, pero permítanme la licencia para describir ese otro tipo de restricciones, en las cuales lo que le pedimos a la solución es más clásico. Mayor o igual que, menor o igual que, o exactamente igual a, y no que se minimicen desviaciones. ¿Sí? Entonces vamos a reconocer estos dos tipos de restricciones porque las metas u objetivos relevantes del problema para el cual estamos desarrollando un modelo matemático de decisión se representan mediante restricciones también. Así que vamos a aprender también cómo se distinguen una restricción que representa un objetivo de una restricción, un objetivo para el cual se quiere minimizar desviaciones o una meta, de una restricción que representa un requerimiento convencional de superar un límite mínimo o no exceder un límite máximo o ser exactamente igual a un valor estipulado como constante. ¿Sí? Entonces, bueno, y por ahí entenderán que las metas del problema así representado en la solución se cumplirán lo más aproximadamente posible, pero no necesariamente de manera total o de manera completa. Bueno, el costo o la penalidad de esta flexibilidad para la representación del problema real son dos, vamos a decirlo separadamente. Por una parte, hay que establecer un valor cuantitativo para las metas. Entonces, si uno tiene una meta para las utilidades, debe estipular un valor para las utilidades y después quiere minimizar las desviaciones con respecto a ese valor. A eso nos referimos con el establecimiento de metas cuantitativamente explicitadas. Ese valor se explicita y forma parte del modelo matemático. Así que esa es una de las demandas del modelo de programación por objetivos. Y la otra, que nos va a tomar un poco más de tiempo verla en su totalidad, o ver la importancia en su totalidad, es que uno debe explicitar la estructura de preferencias entre las metas. Debe explicitarse. Eso es un requerimiento ineludible cuando se usa la programación por objetivos. Debe estar claro para quien toma la decisión o para quien debe ser el responsable de tomar la decisión, cuáles metas son más importantes que otras y en un modelo que vamos a ver hacia el final, hasta en qué términos cuantitativos es más importante, porque hay distintas opciones. Y eso nosotros lo llamamos, como muchos autores en realidad lo llaman, la estructura de preferencias. Eso es lo que más o menos está reclamando, es que uno tiene que decir, este objetivo es más importante que este otro, hacer como un ranking de los objetivos e incluso en algunos casos establecer relaciones cuantitativas de importancia. A eso nos referimos con la estructura de preferencias, porque eso refleja una escala de valores que quien toma la decisión le aplica al problema para estipular lo que es mejor y lo que es peor y cuánto mejor y cuánto peor cuando se estipula cuantitativamente. Estas dos cuestiones, el establecimiento de las metas cuantitativas y explicitar la estructura de preferencias, son las principales impugnaciones que se le hace al modelo, que no dejan de ser una impugnación que se le puede hacer a todos los modelos matemáticos, que en el fondo es qué tan bien representan al problema de la realidad. Y muchas veces los problemas de representación más bien hablan de nuestra incapacidad para representarlos matemáticamente, que a una propia característica del problema. Dejando eso de lado, lo que el modelo nos ofrece como principal
virtud o como principal producto, permítame la expresión, es que vamos a tener una comprensión muchísimo más acabada de todos los aspectos de este problema, el problema que se representa así, y de las relaciones de importancia, porque la estructura de preferencia nos ayuda a entender también este, los intercambios cuando se buscan soluciones de compromiso, como dijimos hace un ratito. Bueno, con toda esta introducción vamos a ratificar que nosotros vamos a representar o vamos a estar hablando del modelo lineal. Ya dijimos que puede no ser lineal, en tanto sea lineal, para nosotros va a constituir una extensión de la programación lineal. Y eso lo vamos a hacer porque buscamos tener la principal virtud de los problemas de programación lineal, que es, o la principal ventaja, no virtud, la principal ventaja, que es disponer de un algoritmo de cómputo de las soluciones extremadamente potente y eficiente, como el simplex. Así que en la medida que nuestros problemas puedan ser representados como problemas lineales, aunque impliquen algunos desafíos matemáticos nuevos que vamos a presentar a continuación, en realidad ya no son nuevos para ustedes, pues ya los conocen, pero acá los vamos a usar. A pesar de esas innovaciones matemáticas que se reclaman, si el problema puede ser resuelto con el simplex, entonces prácticamente no hay límite para la dimensión del problema que se puede resolver en estos tiempos con la potencia de cómputo de la que disponemos. Eso ya lo vimos varias veces. Como dije, el concepto novedoso, ustedes ya lo conocen, así que no será novedoso, es el concepto de variables irrestrictas. Acá voy a hacer como una pequeña derivación. En el contexto de la programación lineal en particular, nosotros hemos dicho muchas veces que las variables que conforman un problema, las variables de decisión que conforman un problema, deben ser no negativas, ¿sí? Y eso nos lleva a que mientras estemos hablando todo el tiempo de programación lineal o en un contexto en el que se habla de programación lineal o de optimización, se suele dar, por supuesto, algo que fuera de la programación lineal no es tan común. Y es que las variables son no negativas. Eso es lo que se suele dar, por supuesto, en la programación lineal. Es más común, fuera de este ámbito de la programación lineal, que las variables cuando no se dice nada, se conciban como que pueden tomar cualquier valor dentro del dominio de los números reales, ¿sí? Nosotros eso incluso lo hemos formalizado como un axioma de la programación lineal. Repasamos rápidamente que la programación lineal tenía un axioma de continuidad, que también es el axioma que repasamos con la programación entera, y que decía que todas las variables de programación lineal deben ser continuas, es decir, no enteras, y que pueden tomar cualquier valor dentro del dominio permitido, el cual en su versión más extensa, el dominio permitido del axioma de la continuidad era 0 como límite inferior y más infinito como límite superior. A eso nos referimos reales no negativos. Así que una variable de programación lineal, por el axioma de continuidad, debe tomar un valor entre 0 y más infinito. Y después habíamos visto que se puede representar con suma facilidad y sin violar el axioma de continuidad, porque no deja de ser un caso especial, que el límite inferior no sea 0, sino un número estrictamente positivo, ¿sí? Cualquier número positivo como límite inferior, y que el límite superior sea otro valor estrictamente positivo distinto de más infinito, incluso un número finito, por supuesto, pero que también sea distinto de 0, ¿no? Positivo en ambos casos. Así que ese es el axioma de continuidad. Cuando vemos la programación entera, vimos que eso nos impedía representar variables enteras. Y en ese caso, la dificultad o el inconveniente o la barrera la superamos por vía por vía algorítmica. En el caso de la programación por objetivo, lo vamos a representar por la vía matemática, o sea, vamos a implementar o vamos a adoptar algunas representaciones matemáticas que ya conocen, y con esas vamos a superar la imposibilidad de representar en un problema de programación lineal variables que puedan tomar valores negativos. Porque en la programación por objetivo hemos dicho
que se buscan minimizar desviaciones. Y las desviaciones pueden ser positivas o negativas, ¿sí? No tiene otro sentido hablar de desviaciones. Incluso cuando las presentamos como análogas a las desviaciones o los errores, que se suele usar ese otro término en estadística, es la diferencia entre el valor estimado, entre el valor observado y el valor estimado. Y cuando el valor observado es menor que el estimado, la diferencia esa es negativa. Entonces las desviaciones, para ser realistas, para representar bien a las desviaciones, se necesitan variables que puedan tomar valores tanto negativos como positivos. En el contexto de la programación lineal, a esas variables nosotros las llamamos irrestrictas, es decir, que no tienen restricciones de dominio. Y tienen ese nombre especial en el contexto de la programación lineal por todo lo que expliqué hace un rato. Cuando no se dice nada, se asume que las variables son no negativas. Así que cuando quiero hablar de una variable que pueda tomar valores negativos, le pongo un término especial, variable irrestricta. ¿Sí? La definición que vamos a usar, o el artificio matemático que vamos a usar, es el reemplazo de una variable irrestricta por dos variables no negativas, o sea, restrictas o restringidas a ser no negativas, que tengan un desempeño tal que tengan este comportamiento, que está explicitado matemáticamente ahí. Vamos a hablar de, por ejemplo, si la variable se simboliza con desviación 1, ¿sí? D sub 1, vamos a hablar de una desviación sub 1 positiva, D sub 1 más, que va a ser igual a la variable irrestricta, a D sub 1, cuando D sub 1 sea mayor o igual a 0. Es decir, cuando sea estrictamente positiva o sea 0. Ese reemplazo va a ser cuando D sub 1 sea mayor o igual a 0, entonces D1 más, como variable de desviación positiva, va a tomar el valor de D sub 1. Si no, si D sub 1, o sea, la variable irrestricta, es negativa, D sub 1 más debe tomar el valor 0, porque D sub 1 más es una variable no negativa, ¿sí? Por definición. Y también vamos a definir otra variable no negativa, D sub 1 menos, que mida desviaciones negativas, y su definición va a ser que esa variable será igual al módulo de D sub 1, o sea, al módulo de la variable irrestricta o al valor absoluto de la variable irrestricta, cuando la variable irrestricta sea negativa, sea estrictamente negativa. Entonces, cuando la variable irrestricta es estrictamente negativa, D sub 1 menos toma el valor absoluto de D sub 1. De lo contrario, valdrá 0. Entonces, incluso relacionado con la otra definición, cuando D sub 1 es estrictamente negativa, D sub 1 menos toma el valor absoluto de D sub 1 y por la definición de D sub 1 más vemos que entra en la línea de 0, porque cuando D sub 1 es menor a 0, en la definición de D sub 1 más le corresponde el valor de 0. Bien, nosotros vamos a tener una garantía de que eso ocurre, porque lo que necesitamos es que las variables que usemos, D sub 1 más y D sub 1 menos, se desempeñen de esta manera por definición. Entonces, ahí lo que estamos incluyendo es una definición de la variable irrestricta como una combinación lineal, presten atención a esto, D sub 1 se define, la variable irrestricta, se define como una combinación lineal de dos variables restrictas no negativas, a ser no negativas. Y la relación funcional es de una diferencia algebraica. Entonces, vamos a decir que la variable irrestricta es igual o se puede representar con una función de dos variables no negativas en la cual D sub 1 más va a ser la parte positiva, así se la llama, no muy, de manera no muy precisa, pero de manera muy común, muy generalizada. D sub 1 más será la parte positiva de la variable irrestricta y D sub 1 menos a la parte negativa de la variable irrestricta. Y la relación funcional es una diferencia algebraica entre la parte positiva y la parte negativa. Bien, esto, que dos variables tengan una relación funcional entre sí, cuando la veamos en el modelo matemático lo voy a volver a remarcar, es una violación de otro axioma de la programación lineal, del axioma de independencia
o de aditividad, que es el otro nombre que nosotros le habíamos dado, y que decía que las contribuciones de una actividad deben ser independientes de la contribución de otras actividades, o también llamado de aditividad, ¿no? Porque se suman, las contribuciones se suman. Si no lo recuerdan bien, repasen los axiomas. Esto que está escrito acá, que D sub 1 es igual a D sub 1 más menos D sub 1 menos, es una relación funcional y como tal es una violación del axioma de aditividad. Pero en este caso, cuando estas dos variables se encuentran o el simplex tiene que lidiar con variables relacionadas funcionalmente de este tipo, ¿sí? Relacionadas funcionalmente de este tipo, la violación del axioma de continuidad no le impide al simplex seguir operando o seguir progresando en la búsqueda de la solución óptima, pero la consecuencia va a ser que D1 más y D1 menos simultáneamente jamás estarán en la base. Simultáneamente es al mismo tiempo. Si una está en la base, la otra estará fuera. Y puede ocurrir que ninguna de las dos esté en la base. ¿Qué quiere decir esto? Si una está en la base, tiene valor diferente de cero. ¿Sí? Si lo que acabo de decir es que si una está en la base, la otra estará fuera de la base. Y eso quiere decir que vale cero. Contrariamente, si la otra está en la base, la primera estará fuera de la base y valdrá cero la primera. Y también puede ocurrir que las dos estén fuera de la base, lo cual quiere decir que las dos valdrán cero y que no habrá desviaciones en ese caso, que es una representación que también necesitamos. Entonces, la violación del supuesto o del axioma de la independencia o aditividad, en este caso produce un efecto deseado, benéfico, y es que no tengamos simultáneamente o al mismo tiempo una desviación positiva y negativa para una misma meta o para un mismo objetivo cuantitativamente expresado, lo cual sería francamente absurdo. ¿Sí? No se puede desviar positiva y negativamente a la vez. Entonces el comportamiento que necesitamos es que si una desvía, la otra sea cero para representar correctamente, y si puede ocurrir que ninguna de las dos desvíe, en consecuencia las dos valdrán cero. Eso lo tenemos garantizado por la propiedad matemática que acabo de escribir. No es una argumentación muy rigurosa, que digamos, pero es válida en el fondo. Por supuesto también hay una interpretación geométrica que podríamos hacer, pero no viene al caso. Nosotros tenemos garantizado esto. Aprovecho también para rescatar el momento en el que presentamos la noción de variables irrestrictas e incluso también presentamos una variable no positiva o la noción de variables no positivas. Eso lo introdujimos cuando estudiamos la teoría de la dualidad. Repasen la teoría de la dualidad y recordarán que esto que estoy mencionando acá como desviaciones, en aquel momento ya habían aparecido, porque necesitamos el auxilio de las redefiniciones de los dominios permitidos para formular el problema dual de manera generalizada, para cualquier tipo de problemas, y no solamente para los problemas que estuvieran en formato estándar. Entonces, ya vimos también que las variables de desviación relacionadas funcionalmente se reemplazaban en el modelo matemático, con la consecuencia de que si yo tengo representada la variable irrestricta, sé que lo hago para comunicar que hay una variable irrestricta, porque con la variable irrestricta no puedo ir al simplex y pretender que lo resuelva. Para ir al simplex tengo que reemplazarlo por estas dos variables restrictas, a ser no negativas en este caso, y que la representen en, en la matriz de restricciones cuando el algoritmo simplex tiene que manipular el problema buscando las soluciones. ¿Sí? Bien, vamos entonces ahora al ejemplo, ¿sí?, que habíamos anunciado. Vamos a volver a nuestro problema del predador y su presa y vamos a hacer una redefinición del problema. No nos vamos a demorar mucho en esto. Le pido este, que tengan un poco de paciencia hasta ver todo el problema completo, pero en principio
vamos a hacer un cambio de representación. ¿Se acuerdan que en nuestro problema había un recurso tiempo de traslado y un recurso tiempo de captura, que los habíamos representado por separado? Acá los vamos a representar de manera consolidada. Entonces vamos a hablar de un tiempo de traslado y captura. Y si recuerdan incluso los coeficientes, para que estemos hablando más o menos de la misma dimensión o escala de problema, en el sitio 1 las presas demandaban 2 minutos de traslado y 2 minutos de captura en el sitio 1, y en el sitio 2 las presas tardaban 3 minutos de traslado y 1 minuto de captura. Las dos sumas dan 4, por eso los coeficientes acá son 4. Entonces, el lado izquierdo de estas expresiones sería 4x1 más 4x2, sería 4 minutos por presa del sitio 1 de tiempo de traslado y captura, de manera agregada, consolidada, ¿sí? Y 4 minutos por presa del sitio 2, también de traslado y captura. Entonces, nosotros vamos a considerar, por un lado, que el tiempo es un recurso consolidado, como lo acabo de explicar, y que además lo vamos a tratar como una meta. Lo que pretendemos es que nuestra solución se aleje lo menos posible o desvíe lo menos posible con respecto a 150 minutos. ¿Sí? Eso es lo que pretendemos del tiempo de traslado y captura consolidados. Eso es lo que queremos decir, más o menos, con esta expresión de acá arriba. 4x1 más 4x2 aproximadamente o lo más parecido que se pueda a 150 minutos. Lo que sigue es un reemplazo de esta expresión que no tiene posibilidades de ser manipulada algebraicamente, así que la vamos a reemplazar por una igualdad. Y para reemplazarla por una igualdad, en el lado derecho nosotros vamos a poner una variable irrestricta que represente las desviaciones. Así que esto debe leerse. El consumo de tiempo de traslado y captura, el consumo de tiempo de traslado y captura de cualquier dieta constituida por x1 y x2, cantidades de presas, acuérdense que x1 y x2 eran cantidades de presas de dos sitios diferentes, cualquier combinación debe ser igual a 150 y una desviación, más una desviación. Y si la desviación es irrestricta y toma valor negativo, pues 4x1 más 4x2 darán menos que 150. Y si la desviación 1 es positiva, 4x1 más 4x2 se habrán combinado para dar más de 150. Y esa es la idea. Lo que queremos es que D1 sea 0. Esa es la expresión de deseos de la programación por metas para una meta, para un objetivo. Como D1 es una variable irrestricta, lo siguiente es reemplazarla por la diferencia algebraica entre su parte positiva y su parte negativa, es decir, por dos variables no negativas con esta relación funcional. Entonces la parte positiva menos la parte negativa reemplazando a D1. Es un mero reemplazo algebraico acá. En el paso siguiente llevamos estas expresiones del lado izquierdo y fíjense que queda una expresión que puede resultar extravagante, pero la mnemotecnia es, o sea, la regla para recordar es que la parte positiva lleva a un coeficiente menos 1 y la parte negativa llega a un coeficiente positivo, más 1. ¿Sí? Llevan coeficientes de signo distinto. Hay otras formas de hacer este razonamiento, pero esta me parece que es lo suficientemente clara como para que la entiendan. Entonces, primero agregamos una variable irrestricta de desviación, la reemplazamos por esta expresión funcional, la diferencia algebraica entre la parte positiva y la negativa, que además me garantiza esto cuando voy al simplex, que si una es positiva la otra no, la otra es 0, o que las dos pueden ser 0. Y entonces tengo esta línea que dice, como acabo de decir, que queremos que la solución se parezca lo más posible a 150 minutos, porque vamos a buscar minimizar las desviaciones con respecto a 150 minutos establecidos como meta cuantitativa para el tiempo de traslado y captura consolidado. ¿Sí? Acá está el recordatorio de que D1 es irrestricta, así que puede tomar un valor negativo, mientras que la parte positiva de 1 más y la parte negativa de 1 menos son variables no negativas de programación lineal de fuste. ¿Sí? Esta expresión de acá abajo es una expresión
legal, completamente legítima de un problema de programación lineal. Y les recuerdo que nosotros tenemos garantizado por la relación funcional que hay entre ellas, tácita de acá, en el modelo, porque esto no necesitamos escribirlo, perdón, no necesitamos escribirlo, que si una es positiva la otra será cero y que las dos pueden ser cero. ¿Sí? Bueno, nuestro problema se va a completar con la especificación de la provisión de nutrientes como una segunda meta. Después van a ver por qué queremos tener dos metas. Bueno, para empezar, en la programación multiobjetivo hay que tener más de un objetivo. Bueno, nuestro segundo objetivo, en este caso va a ser solamente dos, los objetivos que representemos. También queremos que la solución desvíe lo menos posible con respecto a 90 miligramos, ¿sí? En la función que ustedes ya conocen. Y la provisión de calorías, que muchos de los problemas que habíamos visto, sobre todo lo de maximización en la función objetivo, acá lo vamos a considerar como un objetivo físico, en el sentido de que no vamos a establecer que no queremos que la solución desvíe lo menos posible con respecto a 240 calorías, sino que queremos que la solución sea mayor o igual, estrictamente mayor o igual a 240 calorías. Es decir, no será aceptable una desviación por debajo de 240 calorías en un uso un poco laxo de la palabra desviación, porque acá les recuerdo que la desviación tiene que tener una representación matemática. Entonces, si no hay una variable de desviación, la meta es física. Física en el contexto de la programación por objetivo, no es una descripción muy feliz, ya lo dije varias veces. El modelo completo quedaría así. Si repasamos, tenemos dos metas, tiempo y nutrientes, así que los minutos y los miligramos de nutrientes son metas, y las calorías son un objetivo físico, ¿sí? O una restricción física. Pongan el término que quieran. Lo que tienen que tener claro es que al no haber una representación, fíjense acá abajo, 6x1, esta es la de calorías, 6x1 más 8x2 mayor o igual a 240, al no haber una desviación en esta restricción, esta es una restricción física, ¿sí? Así que acá se está pidiendo un umbral de 240 calorías para que la solución sea aceptable. No se acepta nada menos a 240. Y la primera línea de las restricciones ya la conocen porque es la que presentamos recién, ¿sí? 4x1 más 4x2 menos la parte positiva más la parte negativa igual a 150. Y si aplicamos el mismo razonamiento para los nutrientes, tenemos esta expresión. 3x1 más 2x2 menos la desviación positiva de los nutrientes más la desviación negativa de los nutrientes. Con la misma propiedad en D2 que en D1. Si una es positiva, la otra es 0, y las dos pueden ser 0 simultáneamente, ¿sí? Así que esta es la matriz de restricciones. Este es un recordatorio de que todas estas variables son no negativas, así que este problema perfectamente puede ir al simplex. Es decir, cumple con todos los axiomas definidos para un problema de programación lineal. Y lo último que les queda por analizar, que es casi trivial a esta altura, es lo que dice la función objetivo. En la función objetivo todos tienen coeficiente más 1, no va a lo de menos 1, porque nosotros queremos minimizar la desviación en todas las direcciones, la positiva y la negativa. Que una sea nula cuando la otra es positiva está garantizado en la matriz de restricciones, no en la función objetivo. Las dos pueden ser 0, así que el menor valor posible para z de todos los posibles es 0, que eso ocurrirá solamente cuando todas sean 0, porque no puede construirse un z igual a 0 donde d1 más y d1 menos sean distintos de 0. Acuérdense que si d1 más vale 10, d1 menos va a valer 0. Lo tenemos garantizado por la relación funcional y nosotros necesitamos esa representación. Así que z no puede ser igual a 0 por el balanceo dentro de las mismas variables, ¿sí? Si una es positiva, la otra es nula. No pueden obtenerse por un balanceo meta a meta. ¿Tá? Así que este es el modelo completo. La función objetivo dice que queremos minimizar
todas las desviaciones simultáneamente con respecto a 150 minutos de consumo de tiempo de traslado y captura y de 90 miligramos de provisión de nutrientes de la dieta, entregando al menos 240 calorías en esa solución. ¿Sí? Este es el problema completo y vamos a hacer algunas consideraciones adicionales. Primero que nada, vamos a hacer una representación geométrica para poner bien en claro algunas cuestiones que son conceptuales y muy relevantes. Así que acá está representado geométricamente el modelo que acabamos de formular matemáticamente, es este mismo, ¿sí? Y como ven, hay tres líneas, no hay línea de la función objetivo, ahora va a quedar más claro por qué. Hay tres líneas, una línea para el tiempo, una línea para los nutrientes y una línea para las calorías. Empecemos por las calorías. Perdón. La línea de las calorías es la línea que separa los semiplanos verde claro de verde oscuro, en esta gráfica en la que X1 es el eje horizontal, el de las abscisas, y X2 es el eje de las ordenadas, ¿no? O sea, representa la variable de decisión 1 y la variable de decisión 2. Trazada en la frontera es la línea en la cual se combinan X1 y X2 para entregar exactamente 240 calorías. Así que en cualquier punto de la línea que estoy marcando ahora y que separa, como dije hace un ratito, los semiplanos verde claro de verde oscuro, son soluciones que entregan exactamente 240 calorías. ¿Sí? En la parte verde oscura, las combinaciones de X1 y X2 no cumplen con la restricción física de las calorías. ¿Sí? Son combinaciones que entregan menos de 240 calorías. Así que estos puntos no son factibles para el problema, porque la restricción de las calorías es una restricción física y la restricción física ayuda a definir el espacio de soluciones factibles. Ese es otro sentido que pueden darle a la restricción física. En verde claro, entonces, están todas las combinaciones que cumplen con la restricción física. No es un polígono, o en todo caso es un conjunto abierto. Y nosotros estábamos acostumbrados a que cada restricción se trazaba en la frontera y que la frontera nos ayudaba a distinguir de qué lado era factible para esa restricción, y nos ayudaba a definir una figura geométrica que reuniera todos los puntos que son soluciones factibles. Entonces, sin que sea una frontera, porque ya no lo es, tomemos la línea de los nutrientes, que es la que estoy destacando en este momento. La línea de los nutrientes es esta. Todos los puntos que están sobre la línea de los nutrientes son combinaciones de X1 y X2 en las cuales la cantidad de nutrientes es exactamente 90. Pueden pensar que eso es parecido a la frontera, pero no es una frontera, porque en el caso de la programación por metas, la expresión no separa el espacio en una parte factible y en una parte no factible. Porque, piénsenlo un segundo, un punto acá, donde tengo el cursor del mouse en este momento, ¿es factible para los nutrientes? En la programación por objetivos, sí es factible. ¿Por qué? Porque es un punto en el cual las desviaciones negativas, o sea, la D2 menos, es distinta de 0. Piénsenlo. Un punto acá es un punto en el cual las desviaciones positivas de los nutrientes, D2 más, es positiva. Y en la línea de los nutrientes, las dos desviaciones son 0. Entonces, no es una frontera estrictamente hablando, la línea de los nutrientes. La línea de los nutrientes solo marca el lugar geométrico de este plano, en el cual las desviaciones positivas y negativas con respecto a los 90 miligramos de nutrientes son nulas simultáneamente. Esa es la interpretación. Con el tiempo acá tendremos que hacer la misma caracterización. Entonces, un punto acá, en la parte verde oscura, satisface a las dos restricciones de nutrientes y tiempo, con desviaciones positivas. ¿Sí? Con desviaciones positivas.
O sea, la parte negativa, me refiero, de estas, donde estoy ahora, la parte negativa de las desviaciones, es decir, de uno menos y de 2 menos, van a ser positivas. La desviación irrestricta es negativa, porque entregamos menos tiempo o porque gastamos menos tiempo que 150 o porque entregamos menos nutrientes que 90. Pero son factibles. Son factibles cuando se los ponen en la ecuación matemática, esa restricción va a ser siempre verdadera para cualquier valor de x1 y x2 no negativo. Cualquier valor de x1 y x2 no negativo va a satisfacer esta restricción. Hagan la prueba y van a ver, porque alguno de estos dos se va a acomodar para dar 150. ¿Sí? Así que esto no es una restricción en este sentido. Tienen que aprender a verlo de esa manera, con esas dos. Entonces, con estas consideraciones, yo no tengo necesidad, por lo que ya sabemos, de ejecutar el simplex, porque el simplex va a confirmar lo que ya sabemos. Si yo estoy buscando minimizar todas las desviaciones, que son 4 variables no negativas acá, simultáneamente, es decir, que todas valgan cero, sería lo mejor que nos podría pasar, hay un punto donde eso se satisface y que además cumple con esta restricción de entregar más de 240 calorías. Además cumple con eso. El punto es A. En A se intersectan la línea de los nutrientes, la recta de los nutrientes y la recta del tiempo. Entonces, en el punto A, simultáneamente, la desviación, tanto la parte positiva como negativa del tiempo, y tanto la parte positiva como la negativa de los nutrientes, valen cero, todas. En cualquier otro punto, no valen cero. Por ejemplo, acá, tomemos cualquier punto del segmento entre A y C, cualquier punto del segmento entre A y C, son puntos en el cual las desviaciones con respecto al tiempo son cero, pero las desviaciones con respecto a los nutrientes son, la parte positiva es positiva. ¿Sí? Acá sería al revés, las desviaciones de los nutrientes son cero y las desviaciones, la parte positiva del tiempo sería positiva también. Entonces, depende del lugar del plano en el que nos paremos, la, las ecuaciones van a tener alguna desviación distinta de cero y hay un solo punto en este problema en el cual todas son iguales a cero simultáneamente. Ese es el punto A. Si lo piensan, no será muy difícil que lo vean. Dijimos que la línea de los nutrientes representa D2 más y D2 menos igual a 0 en toda la línea, y la D1 más igual a 0 y D1 menos igual a 0 ocurre en la línea del tiempo. En A los 4 valen 0. Cualquier otro punto son distintos de 0. Y esa es la solución óptima porque además el punto pertenece al hemiplano de soluciones factibles para la restricción física, para las calorías. Supongan o piensen por un instante qué pasa si la línea del tiempo y la línea de los nutrientes, por ejemplo, está desplazada y se cruzan acá. Si se cruzan acá, en la parte verde oscura. Esa ya no será la solución óptima. Las 4 desviaciones se anulan, sí, pero esta parte del espacio, mi plano verde oscuro, no entrega 240 calorías, entrega menos de 240 calorías. Entonces, la solución óptima con el simplex va a ser en alguno de los puntos parecidos a B y C, es decir, donde las rectas del tiempo y del nutriente intersectan a la restricción física. ¿Sí? Recuerden que estoy hablando de una solución hipotética en la que A estaría en la parte verde oscura. Igualmente, una o dos de las líneas de tiempo y de nutrientes se van a cortar en el cuadrante no negativo a la línea de las calorías. Esa va a ser la solución óptima. Va a entregar exactamente 240 calorías y ese va a ser el punto donde se minimicen las desviaciones de una, pero no de las dos restricciones simultáneamente. Piénsenlo un poco más y van a ver que lo que digo es verdad. Esto en particular es para que vean por qué algunos objetan a la programación por objetivos desde el punto de vista de la representación. Piensen en un punto que está en el segmento entre B y C. ¿Qué representan esos puntos? Representan una dieta con exactamente 240 calorías.
Y a la vez, voy a volver a remarcar el mouse acá, cualquier punto en este segmento entre B y C es una dieta con 240 calorías. Pero también es una dieta en la que se entregan más nutrientes que 90 y se gasta menos tiempo que 150. Entonces, algunos dicen, entrega más de algo deseable, gasta menos de algo que tenemos que ahorrar, que tenemos que consumir, que es un recurso, este, y satisface la restricción calórica. ¿Por qué A es mejor que todos estos puntos? Bueno, esto más tiene que ver con la representación o la brecha que puede haber entre el lenguaje natural y el lenguaje matemático o algebraico. El lenguaje matemático o algebraico es lo suficientemente inequívoco, es absolutamente inequívoco como para decir que yo no quiero más calorías, perdón, no quiero más nutrientes que 90 miligramos. Eso no es mejor que 90 miligramos. Yo lo que estoy especificando matemáticamente en el modelo es que quiero una solución que se parezca lo más posible a 90. Así que 90 es la mejor solución desde el punto de vista de los nutrientes. Y 150 es la mejor solución desde el punto de vista del tiempo. No menos que 150 es mejor, ni más que 90 es mejor. Eso es lo que dice el modelo matemático. Así que si yo quiero representar un modelo en el cual lo preferible es un punto que está en el segmento BC, el modelo matemático no es correcto. ¿Sí? Para el modelo matemático que tenemos acá, la solución correcta es A, y es una representación correcta porque mi representación matemática está diciendo quiero lo más parecido que sea posible a 90, y no más que 90 no es mejor que 90, y quiero lo más parecido a 150 y no gastar menos de 150. Y en el fondo también digo que si me entregan más de 240 calorías, mejor, porque es un umbral, si no yo escribiría igual a 240. Así que en términos relativos, también estoy diciendo que prefiero una solución que tenga más de 240 calorías que una que tenga exactamente 240 calorías. Es un poco para matizar porque algunos autores sostienen que en este tipo de situaciones A, ustedes lo ven en el interior del espacio de soluciones factibles. ¿Sí? Acabamos de decir, por lo menos yo lo acabo de decir, que el espacio de soluciones factibles acá se define con la frontera de las calorías. Lo verde oscuro no es factible y lo verde claro es factible, porque todo lo demás, todo el espacio no negativo, todo el cuadrante no negativo, es factible para las dos metas, nutrientes y tiempo. ¿Sí? Entonces, algunos autores, en línea con que BC, una solución en BC es mejor, dicen que A es una solución interior. Y como toda solución interior, en la programación lineal también se le asocia la noción de solución dominada. O sea, hay soluciones mejores, esa es la idea de solución dominada. Yo insisto que más bien se trata de una fidelidad entre el modelo matemático y el lenguaje natural. Creo que lo que falla es el lenguaje natural para describir con, eh, con precisión o sin ambigüedades lo que el modelo matemático dice. ¿Sí? Bien, dejemos de lado estas consideraciones, probablemente volvamos más adelante porque vamos a hacer vamos a presentar otra idea, que es la idea de las metas unilaterales. Las metas, o por meta unilateral o unidireccional, el otro término que se puede usar, meta unidireccional, es, por ejemplo, con el lenguaje natural yo la describiría, si quiero minimizar las desviaciones con respecto de una meta, ¿no? Las desviaciones con respecto a una meta en un sentido, pero no me interesa lo que ocurre en el otro sentido. No la quiero controlar, o sea, minimizar las desviaciones en un solo sentido, no en los dos. Por eso, a partir de esto, las otras metas pasan a llamarse bilaterales, ¿sí? Pasan a llamarse metas bilaterales, porque quiero minimizar las metas en los dos sentidos simultáneamente. Si lo piensan un poquito, es razonable que uno se proponga minimizar las desviaciones negativas del tiempo y las positivas del tiempo, lo dije mal, que uno se proponga minimizar las desviaciones positivas del tiempo y las negativas de los nutrientes. ¿Qué sería eso? ¿Cómo sería eso? Bueno, yo quisiera gastar un valor lo más parecido a 150 minutos
y que sea preferible 150 a 151, 151 a 152, 152 a 153 y así sucesivamente. O sea, quiero minimizar las desviaciones que excedan a 150 minutos de consumo y no me importa mucho qué pasa en el otro sentido. Así que si gasto 100 minutos, no me parece nada en particular. ¿Sí? En caso de los nutrientes, yo lo que quiero es minimizar las desviaciones negativas, o sea, quedarme corto las desviaciones de déficit. La otra podríamos ser las desviaciones de superávit, o las desviaciones por superávit y las desviaciones por defecto o por déficit, como sería minimizar las desviaciones negativas de los nutrientes. A este tipo de representación que uno puede proponérsela, y después les voy a proponer otro punto de vista para que las veamos, conceptual, se las llama unilaterales. Y representar eso con el lenguaje es más o menos como lo dije hace un rato. Quiero minimizar la posibilidad de que se entreguen menos de 90 nutrientes y no me importa si se entregan más. Es más, cuando más se entreguen mejor. Así que, ¿cómo se representa eso? Hay dos formas de lograr eso. Una fácil, sencilla, es simplemente eliminar las desviaciones que no quiero controlar, las que no quiero controlar, eliminarlas de la función objetivo. Entonces quedaría el modelo de arriba. Fíjense, hemos eliminado la parte negativa del tiempo, porque no la quiero controlar, no la quiero minimizar, que tome el valor que necesite, y también hemos eliminado la parte positiva de los nutrientes. No la quiero eliminar, no la quiero controlar, perdón, que tome el valor que sea. Y si toma un valor positivo, no me importa. Lo que me importa es minimizar las desviaciones positivas al tiempo y negativas de los nutrientes, lo cual es razonable si uno es recurso y el otro es un beneficio, ¿no? Pueden verlo como asociado a utilidades y costo, a uno. Costo de insumos, el tiempo, y utilidades medidas en nutrientes, por ejemplo. Así que esta es una representación. Cuando voy a esto, cuando voy con esto al simplex, lo que tengo es una expresión del problema con dos metas unilaterales. Después le voy a ofrecer una comparación de la solución de este problema con que también lo propusimos. Las dos metas bilaterales, la solución óptima era A, ya lo sabemos. Pero antes de pasar a las soluciones, le voy a presentar la forma alternativa de representar metas unilaterales. Y es eliminar la desviación que no quiero controlar también de la matriz de restricciones. Porque fíjense que acá se mantiene la desviación que quiero controlar y la desviación que no quiero controlar. La que quiero controlar es la que está en la función objetivo, pero la otra se queda en las restricciones. Porque así tengo, de nuevo, la garantía de la relación funcional entre ellas. Si la quiero eliminar por completo y formular un modelo equivalente a fíjense el razonamiento que podemos seguir. Yo tengo, primero le elimino de la restricción a aquella que no quiero controlar. De 1 menos, la parte negativa, no la quiero controlar. Entonces la elimino directamente de la restricción. Si miran esta ecuación en este momento, esta ecuación, que es la que está acá a la izquierda, en el simplex se va a interpretar de esta manera. Se va a interpretar así, porque esto de acá, una variable con coeficiente menos 1 en el lado izquierdo, era la variable accesoria que nosotros llamamos de superávit, que incluimos para convertir una desigualdad en igualdad cuando la desigualdad era mayor o igual antes de ir al simplex, cuando estábamos inicializando el problema. Es decir, si nosotros encontrábamos esto en un problema de programación lineal, para convertir esto en una igualdad, le poníamos en el lado izquierdo una variable de superávit con coeficiente menos 1. Así que escribir esto, que sería el primer impulso de eliminar de la restricción la variable que no quiero controlar, terminaría en esto. Terminaría siendo esta la representación. Y esta representación no permite las desviaciones negativas con respecto a 150. Así que si yo escribo esto o esto de acá arriba, si yo escribo esto, simplemente borro la desviación negativa del tiempo. El simplex no va a permitir que x1 y x2 se combinen para dar menos de 150. Y no es eso lo que yo quiero. Yo quiero que esto sea posible.
Eso se logra fácilmente. Si elimino D1 menos de la restricción, tengo que poner menor o igual. Y hay una relación, menor, menor o igual, porque lo van a ver cuando hagan el análisis con los nutrientes, si eliminan lo que no quieren controlar, que en el caso de los nutrientes lo que no queríamos controlar era la parte positiva. Así que si eliminamos esto en los nutrientes, si eliminamos D2 más en los nutrientes, lo que nos queda es una expresión 3x1 más 2x2 más D2 menos igual 90. Y eso se parece a la variable de holgura que poníamos, entonces su comportamiento va a impedir que se entreguen más de 90 miligramos de nutrientes. Acá se va a impedir que se entreguen menos de 150 minutos, que se consuman menos. Y no es eso lo que queremos, lo que queremos es que se minimice en el otro sentido, pero en este sentido queremos que sea posible, porque entendemos que va a ser más eficiente, va a haber soluciones mejores si permitimos que esos valores ocurran. Así que en el caso de una variable, de una restricción o de una meta unilateral en el que solo queremos controlar la desviación positiva, el menos de acá va acompañado con un menor igual. Y en el caso de querer controlar la desviación negativa, el más de acá, que sería este de acá, este más de acá, se cambia por un mayor igual. Entonces, miren esta expresión y ahora y piensen si 4x1 más 4x2 no se pueden combinar para dar más que 150, menos que 150 y exactamente 150. ¿Sí? Dice todo. Y va a estar penalizado que D1 menos tome valores positivos en la función objetivo, porque en los dos casos hay que mantener D1 menos en la función objetivo, D1 más, perdón, D1 más en la función objetivo. Entonces, fíjense, si 4x1 y 4x2 se combinan para dar más de 150, D1 más tiene que ser positivo. Por ejemplo, si estos dos dan 170, esto tiene que dar 120 para que sea menor o igual a 150. Tiene que dar 20. ¿Sí? 170 menos 20, 150, cumple. ¿Sí? Y si 4x1 más 4x2 se combinan para dar menos de 150, esta vale 0. Esta va a valer 0. Y entonces va a ser posible que 4x1 más 4x2 sean menores a 150. E incluso que sean igual a 150. Así que con esta reformulación es que ahora van a entender las comparaciones, las 4 comparaciones. Acá estamos presentando todas las soluciones para estas variantes. Cuando escribimos el problema con dos metas bilaterales, la primera vez que lo escribimos. La solución óptima es A. Acá tienen el valor de x1 y x2. Las desviaciones, como vemos acá, son 0. Las desviaciones son, yo les puse el nombre de holgura superávit porque vale el nombre, por lo que acabamos de decir. Y se entregan 30 calorías más que 240. Vamos al gráfico verde. Las desviaciones valen 0 y se entregan más calorías porque estoy arriba de la línea de frontera de las calorías. ¿Sí? Cuando el problema se escribe como unilateral para el tiempo, acá está simbolizado con menor o igual 150 y menor o igual 150 es por esta razón, así, por esta expresión, aunque esto también podría escribirse así. En ese caso hay dos óptimos alternativos. A sigue siendo un óptimo, pero ahora B es otro óptimo, porque ya el problema no es el mismo que presentamos como meta bilateral, porque ya se aceptan desviaciones en un sentido. De hecho, como ven, hay desviaciones del tiempo. Hay desviaciones en el tiempo. ¿Sí? Y seguimos entregando 30 calorías más. En este caso, no, perdón, cuando hay desviaciones en el tiempo no entregamos 30 calorías más, porque la solución es B, perdón, la solución es B. Es B. Entonces hay desviaciones con respecto al tiempo que ahora son aceptables. No hay desviaciones con respecto a los nutrientes porque no son aceptables. Y se entregan exactamente 240 calorías. Y la otra solución óptima para ese planteo es A. Hay 30 calorías más que las pedidas. Bueno, ese mismo análisis se puede hacer para el requerimiento nutritivo como meta unilateral. ¿Sí? En este caso, la desviación es en el otro sentido la que se acepta, la que se quiere minimizar.
Entonces, A es una solución alternativa, como nosotros ya la conocemos, pero C, como ven, hay una desviación de nutrientes que se acepta y que también resulta equivalente en el sentido matemático del término, y en este caso nos entregan 30 calorías más. Las 30 calorías siempre se entregan en A como solución óptima. Y cuando los dos metas se escriben de manera unilateral, cuando las dos metas se escriben de manera unilateral, los tres puntos son óptimos alternativos, tanto A como B como C. Y ahí se alternan. En un caso hay, en el caso A, las dos desviaciones son nulas y se entregan 30 calorías más. En el caso B, la desviación de los nutrientes es nula, pero el tiempo hay desviaciones negativas y se entregan exactamente 240 calorías. Y en C hay desviaciones positivas de los nutrientes, la línea de los nutrientes está acá, hay desviaciones nulas para el tiempo y se entregan exactamente 240 calorías del, de la restricción física, el nombre que nosotros le hemos dado. Yo querría, antes de terminar, volver acá, porque me ha quedado sin explicar este ítem que dice acá, ponderaciones, tanto las cardinales como las ordinales, porque en la programación, por objetivos, ya hemos hablado nosotros al principio de la famosa estructura de preferencias. Así que voy a volver a esta versión del problema para hablar de las ponderaciones. Pensemos por un instante, por el absurdo, ¿qué unidades tiene Z? Para ver qué unidades tiene Z, tenemos que ver qué unidades tiene D1 más, D1 menos, D2 más, D2 menos. Cuando miro esta expresión, si yo quiero pensar en términos de unidades, D1 más está medida en minutos, y eso es razonable. Las desviaciones en minutos se miden en minutos. Y D1 menos está medida en minutos. Las desviaciones negativas en minutos se miden en minutos. Así que tanto la parte negativa como la parte positiva no está mal que yo vea que están medidas en minutos. Así que acá tengo minutos más minutos. Y por supuesto acá también, ¿no? Son 4 minutos por presa, por una cantidad de presa, minutos. 4 minutos por presa por una cantidad de presa, minutos. Así que minutos, menos minutos, más minutos, igual minutos. Z entonces tiene dos términos que se suman en minutos. Y D2 son miligramos. Estamos frente al clásico sumar peras y manzanas. O sea, no es coherente la suma. Entonces uno podría decir, bueno, las desviaciones no tienen unidades. ¿Sí? No tienen unidades. Piénsenlo como quieran, desde el punto de vista de la representación, tengan en cuenta que esto existe, pero lo más importante que verlo en términos de unidades es que vemos acá la estructura de preferencias, que como yo no había dicho nada, uno podría decir que fue tácita. Y ahora es el momento de explicitarla, de pasarla de carácter implícito a explícito. Esto dice que valen lo mismo las desviaciones por exceso y por defecto en el tiempo y medidas en minutos, que las desviaciones por exceso y por defecto en los miligramos, en los nutrientes y medidos en miligramos. Así que estamos diciendo que vale lo mismo una desviación por exceso de 1 minuto que de 1 miligramo por defecto. ¿Dónde es de que valen lo mismo? Todos tienen coeficiente 1. Así que para el simplex son todas igualmente elegibles en este contexto. No hay ninguna penalidad. Ahora miremos en las metas unilaterales. Acá vale lo mismo una desviación de 1 minuto por exceso en el tiempo que una desviación de 1 miligramo por defecto en los nutrientes. Pero las desviaciones en el otro sentido valen 0. Es como una especie de ponderación infinita o de importancia infinita de esta parte positiva del tiempo y esta parte negativa de los nutrientes con respecto a su contraparte. Así que la estructura de preferencias tiene este impacto y uno tiene que estar dispuesto a aceptar, si es que ha escrito este modelo, que vale lo mismo 1 minuto que 1 miligramo, porque matemáticamente lo que el modelo dice es eso. Ahora, cuando nosotros escribimos metas que están con valores que para nosotros convencionalmente tienen una dimensión muy distinta, por ejemplo, pensemos que una meta está expresada en hectáreas
y otra meta está expresada en volumen por hectárea. ¿Sí? Uno podría pensar, bueno, son razonables, porque los dos tienen la hectárea en la base. Pero resulta que los coeficientes de volumen por hectárea probablemente estén en el orden de los cientos o 200, 150 metros cúbicos por hectárea, y al lado puede haber una desviación medida en una hectárea. Entonces, el algoritmo simplex va a penalizar a los coeficientes más altos en la función objetivo. Va a penalizar a los coeficientes más altos en la función objetivo. Entonces es necesario ecualizar la importancia si es que queremos que tenga la misma importancia. Entonces, si nosotros tenemos referencia de que un minuto es igualmente importante o tiene la misma importancia que un miligramo, pues dejamos estos unos. Pero si no fuera así, lo podemos corregir. Y podemos decir que un incumplimiento de la desviación positiva de un minuto del tiempo es el doble de grave que de la negativa en el tiempo. ¿Sí? Entonces le pondríamos un 2 acá a la desviación positiva y dejaríamos un 1 acá. Eso haría que el simplex elija más fácilmente a D1 más, porque si lo hace, si D1 más entra en la base, Z aumenta mucho. Aumenta el doble o el doble de rápido que si entra D1 menos. Esa idea de la ponderación en la realidad nos habla de la preferencia de unos objetivos sobre otros, y es uno de los asuntos más relevantes de la programación por objetivos. Por eso es que acá hablamos de ponderaciones. Cuando las cuantificamos, como acabo de decir, el doble, o podemos incluso cuantificarlo en una escala de 0 a 100 y de ponerle a uno objetivo 75, al otro 20 y a otro tercer objetivo 5, eso hablaría de que se puede establecer una estructura de importancia de esos objetivos que está cuantificada. Cuando eso sea así, las ponderaciones de las que estamos hablando se van a llamar cardinales en general, y eso para separarla de otro tipo de ponderación que se puede hacer, en la cual un objetivo recibe toda la atención antes de pasar a otro objetivo. Es como que la ponderación es infinita con respecto al segundo objetivo. En ese caso, convendría más describirlo como que los objetivos tienen una jerarquía entre ellos, y porque hay una variante de la programación por objetivos que permite resolverlo de esa manera. Si hay tres objetivos, hipotéticamente, y uno va a operar jerárquicamente o con ponderaciones ordinales, resuelve el problema para el primer objetivo, ignorando por completo al objetivo de segundo o tercer orden o importancia. Y una vez que obtuvo una solución para el primer objetivo y que ese se consumió todos los recursos que necesitó para obtener el mejor desempeño de ese objetivo, se pasa al segundo objetivo y se escribe un modelo matemático en el cual se impide degradar el desempeño del primer objetivo y se optimiza para el segundo. El segundo se consume la fracción de recursos que dejó el primer objetivo, todos, o toda la fracción remanente si hace falta, antes de pasar al tercero. Y así se progresa sucesivamente. Ese tipo de ponderación ordinal o jerárquica, digo, es algo que también se usa. Francamente, yo no he visto muchos ejercicios, muchos ejemplos realistas en los cuales eso se aplique en nuestros problemas forestales, pero existe y está ampliamente documentado, y de hecho en el texto que les voy a señalar como lectura van a encontrar ejemplos de esto, porque en otros campos profesionales tiene mucho más importancia. Bueno, esta iba a ser nuestro tratamiento, como dije, muy somero, muy superficial, de la programación por objetivos, y queda para una eventual ejercitación, y queda ya para después la práctica profesional, emplear este modelo de programación que es francamente uno de los más importantes, particularmente en el caso del manejo forestal. Este no es un curso de manejo forestal, pero si se van a dedicar al manejo forestal, la programación por objetivos ayuda a resolver muchos problemas del manejo forestal, particularmente los del uso múltiple, de una manera mucho mejor informada, se puede decir, mucho mejor argumentada, si cabe el término, porque probablemente en esta extensión de la programación lineal es donde queda más claro que nosotros no estamos buscando una solución óptima para implementarla ciegamente, sino para entender mejor qué implica
la solución óptima. Y estos análisis que estuvimos haciendo en el tratamiento de la programación por objetivos, bueno, un poco ayudan a darle sentido a esa expresión de que nosotros más que en soluciones para implementar ciegamente, estamos interesados en soluciones para entender mejor el problema que queremos resolver. Bien, es todo. Buenas tardes.